Pues hola, ¿qué tal? Primeramente, pues le extendemos un saludo, profesor, esperando que se encuentre bien. Nosotros somos el equipo número 5 al que se le asignó el tema de músculo esquelético para desarrollarlo a través de la presentación y la exposición en cumplimiento de la meta 4.1 del taller de biofísica funcional. El equipo está integrado por Baez Elizalde Juliana, está mi compañero Ceseña Chávez Rubén, mi compañera Margarito Barragán Rosa Minerva y nuestra compañera Ortiz Garza Sofía, quien por motivos de salud no está aquí en la llamada exponiendo el tema con nosotros. Dada esa circunstancia, nosotros acordamos el equipo presentar sus diapositivas a través de un video, un recurso videográfico tomado pues de internet para que nos explique el tema que ella tenía que desarrollar y pues su servidora Estrada Damián y vamos a continuar con la presentación para dar la introducción de lo que estaremos abordando en esta presentación. Para empezar, hablaremos sobre la estructura de lo que es el músculo esquelético. Vamos a hablar de los elementos que lo conforman, vamos a hablar de sus propiedades, de las funciones que realiza. Vamos a hablar también de las características de las proteínas contráctiles, cuáles van a ser las proteínas que van a estar involucradas en el proceso de contracción, al igual que las señales bioquímicas que van a intervenir en el proceso. Vamos a hablar de los mecanismos biofísicos de la contracción muscular, qué movimientos se realizan, qué tipo de contracción se va a realizar, qué función va a desempeñar en base a eso. Vamos a hablar también de los procesos de excitación-contracción involucrados tras el estímulo, tras la producción del estímulo en el nervio para realizar el movimiento propio del músculo, y también vamos a hablar de los moduladores de la fuerza de contracción, es decir, cómo va a aumentar la fuerza del músculo de acuerdo al trabajo mecánico que se está realizando. A continuación, pues va a empezar mi compañera Minerva con la explicación de la estructura. Ok, comenzando con la estructura, podemos distinguir muy fácilmente al músculo esquelético gracias a su estructura anatómica, ya que esta presenta estriaciones causadas por el patrón regular de los sarcómeros, que como sabemos es la unidad funcional del músculo. Estos están compuestos a su vez por el posicionamiento ordenado de las proteínas contráctiles, que como veremos más adelante, se trata de la actina y la miosina. Estas células o fibras del músculo nervioso por lo general se extienden desde un tendón a otro para así poder fijar el músculo al hueso. En esta imagen, la imagen superior, podemos observar que la miosina constituye a la banda A, en cambio la actina junto con las proteínas tropomiosina y troponina constituyen a la banda I. Estos filamentos de actina se superponen a los filamentos de miosina, ya que así pueden lograr esta interacción y iniciar el proceso de contracción muscular. En la imagen inferior podemos observar que las líneas Z representan al borde del sarcómero. También podemos observar el filamento grueso, que representa la miosina, y el filamento delgado, que representa a la actina. En esta imagen podemos observar cómo está conformada una fibra muscular, comenzando por los filamentos de miosina y actina, que son los miofilamentos. Posteriormente, un grupo de estos forman la miofibrilla, que en conjunto van a formar la fibra muscular. En esta imagen podemos ver más completamente lo que es la estructura del músculo esquelético. Comenzando con lo anterior, tenemos una fibra muscular que está rodeada de endomisio. Posteriormente, un grupo de estas fibras conforman un fascículo que se encuentra rodeada ahora por el perimisio, y posteriormente ya un grupo de estos fascículos conforman al músculo, que tiene una capa de tejido conjuntivo que se conoce como epimisio. Ya por último tenemos al tendón, que se une al hueso. Ahora les hablaré brevemente sobre sus características principales. Entre ellas está la excitabilidad, la cual se refiere a
que tiene la capacidad de percibir un estímulo y reaccionar al mismo. Más específicamente hablando de pues, el músculo esquelético, este estímulo se trata de naturaleza química y se refiere a la liberación de acetilcolina por parte de la terminación nervioso-motora. Como número 2 tenemos la contractividad, lo cual se refiere a la capacidad de contraerse con fuerza ante un estímulo apropiado. Posteriormente tenemos la elasticidad, la cual es una propiedad física propia del músculo, donde se refiere que las fibras musculares tienen la capacidad de acortarse y después recuperar su longitud una vez hecho el estiramiento. Como número 4 tenemos la extensibilidad, que como mencioné anteriormente, es la capacidad que tiene para estirarse. Y por último tenemos la plasticidad, donde las fibras musculares tienen la capacidad de modificar su estructura dependiendo del trabajo que efectúa. Por ejemplo, cuando trabajamos el músculo, no sé, haciendo ejercicio, podemos observar que cuando lo haces constantemente, su tamaño aumenta. Ahora veremos las características de las proteínas contráctiles. Gracias a estas proteínas, pues es posible lograr la contracción muscular, es por eso que reciben el nombre de proteínas contráctiles. Su función es posible gracias a la actina y a la miosina, ya que estas facilitan la formación de las miofibrillas que son el resultado de lograr la contracción muscular. En esta imagen podemos observar ya individualmente a estas proteínas. Como primer lugar tenemos a la actina, que está de color amarillo. Esta proteína pertenece al grupo de las proteínas globulares que se encargan de formar a los miofilamentos y podemos encontrarla en los filamentos delgados. Cumplen una función importante ya que ayudan en el proceso celular con el movimiento y la contracción durante la división celular. Posteriormente tenemos a la tropomiosina, la cual forma parte de es una proteína fibrosa que podemos encontrarla debajo de la hendidura del filamento delgado. Después tenemos a la troponina, la cual es una estructura globular también de gran peso molecular. Esta podemos encontrarla en el músculo estriado o también en el músculo cardíaco. Otra importante de las principales es la miosina, la cual se encuentra en el filamento grueso y es la más abundante en el músculo esquelético. Por último tenemos a la tinina, la cual es la proteína más grande que se conoce y ayuda como resorte dentro del sarcómero. Ahora vamos a pasar a ver un poco las señales bioquímicas que están asociadas a la contracción. Algo importante que pues tenemos que destacar sí o sí es que casi todo este tema de la contracción muscular pues lo vamos a deber a esa interacción que hay entre la actina y la miosina. Estas proteínas que, como mencionaron mis compañeras, pues las contenemos en nuestros músculos. Además, destacando, como podemos ver ahí en la diapositiva, la tropomiosina, que en la literatura se describe como una proteína de 2 hilos que va a evitar dicha interacción actina-miosina, pero también va a llegar a un punto que la va a excitar y le va a ayudar, por así decirlo. Además de que algo importante es que va a cubrir los 7 sitios activos. Siguiente, por favor. Pues aquí tenemos a la izquierda una imagen de esa tropomiosina, de la proteína, que va a estar además interactuando con un cierto tipo de moléculas que se llaman troponina. La troponina, su principal característica es que va a entrar en contacto y va a ser un punto hasta regulador, por así decirlo, del calcio. Este calcio va a interactuar con la primera contracción de la fibra muscular y pues va a formar la conocida bomba de calcio, que es la proteína integral de la membrana que va a regular el calcio libre citoplasmático. Siguiente, por favor. Para la activación de la tropomiosina, los estímulos nerviosos van a recorrer los túbulos T, como podemos ver en la imagen,
y se van a interponer en el retículo sarcoplásmico, que va a pasar a liberar prácticamente calcio. Y algo importante a recalcar es la importancia de este proceso, porque va a ayudar a la activación, que va a hacer que las cabezas de miosina se unan a los famosos puntos de actina. Siguiente, por favor. Además de prevenir el contacto con la actina y la miosina en la relajación, cuando existe una contracción, como mencioné antes, que podía también ayudarle, la va a facilitar, y la troponina, va a enlazar a la molécula de ion de calcio al momento de dicha contracción. Además de que el calcio va a ser transportado desde el sarcoplasma hasta el retículo sarcoplasmático, pero ahora específicamente para su almacenamiento. Siguiente. Seguimos con el tema del acoplamiento, excitación, contracción. Seguimos en el contexto del músculo esquelético. Ese acoplamiento, la primera pregunta que nos puede surgir es ¿qué es? Y es un mecanismo definido en el músculo esquelético como la secuencia de eventos que ocurre desde la generación del potencial de acción dentro de la fibra muscular hasta que se inicia la generación de tensión dentro del músculo, ya sea cargando peso o haciendo un ejercicio prolongado durante rápido tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿cómo es que se efectúa? Pues es sencillo, de manera sintetizada está en los siguientes 3 pasos. Lo primero es que el potencial de acción generado en la placa motora terminal se propaga por toda la fibra, que recordemos este tipo de fibra es muy característica del músculo esquelético, es alargada, y es conducida hacia el interior de los túbulos T. Se puede ver en la imagen izquierda. Este está en contacto con el retículo sarcoplásmico, que podría compararse con el retículo endoplásmico en otras células, pero estamos hablando del sarcómera. Como segundo paso es que la despolarización de los canales de calcio voltaje dependientes van a ser abiertos. Y como tercer paso, como tercer paso es que el aumento de calcio en el citoplasma va a activar ya finalmente la contracción y va a generar que el músculo se acorte y a la vez se alargue. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver qué ocurriría o qué pasaría si hay una falla en si surge una falla en este tipo de mecanismo. Y es que esta falla puede ser debido a una alteración metabólica de manera intracelular, o sea, dentro de la célula. Y lo siguiente es que va a fallar regulación, liberación o recaptura de calcio. Por consiguiente, va a afectar las reacciones previas al mecanismo de excitación-contracción. Esto va a generar ya de manera externa al organismo una dificultad para mantener el rendimiento muscular en torno a la potencia, y esto es lo que vamos a llamar fatiga muscular. La voy a explicar a continuación. Muy bien. Ya entrando en la fatiga muscular como tal, va a ocurrir cuando estamos haciendo ejercicio. Como les decía, nuestros músculos demandan más oxígeno y a la vez más glucógeno. A medida de que aumentamos la intensidad, sube la demanda de energía hasta que el cuerpo no sea capaz de suministrar energía a nuestros músculos a alta velocidad o a la velocidad que está demandando el músculo, y por consiguiente se va a hipertrofiar. Pero hablando ya de fatiga muscular, este proceso va a ser más lento y en vez de hipertrofiarse puede llegar a desgastarse. Siguiente, por favor. Bueno, para obtener la energía que no puede producir el músculo, se va a producir otro proceso que es llamado acidosis metabólica. Pero como les decía, va a implicar la destrucción de la fibra muscular
lo que acaba dando lugar a la sensación de no poder más o de cansancio. Pues en esta sección es donde comienzan los temas que le correspondían a mi compañera Ortiz. Vamos a hacer la presentación de sus diapositivas primeramente para después mostrar el material videográfico. Ahora sí, procedemos con la demostración del video. La contracción muscular es el proceso fisiológico en el que los músculos desarrollan tensión y se acortan, se estiran o bien permanecen con la misma longitud. Podemos considerar dos tipos de contracciones, las isométricas y las heterométricas. Las contracciones isométricas son aquellas en las que el músculo no se acorta a pesar de que la tensión muscular aumenta mucho. Un ejemplo podría ser el mantener un libro en una posición permanente. En el deporte se producen muchos casos. Un ejemplo podría ser en ciertos momentos del windsurf, cuando debemos mantener la vela en una posición fija. Podríamos decir que se genera una contracción estática cuando, generando tensión, no se produce modificación en la longitud de un músculo determinado. Las contracciones heterométricas se producen cuando se mueve una carga constante a lo largo de todas las posiciones posibles en una articulación. Son erróneamente denominadas isotónicas, pues a pesar de que la carga es constante, la tensión que se genera varía según la posición y por tanto esta tensión no es constante. Existen dos tipos de contracciones heterométricas, las concéntricas y las excéntricas. En las concéntricas, el músculo se acorta y tracciona otra estructura, como un hueso, para producir un movimiento y reducir el ángulo de la articulación. El levantamiento de un libro implica contracciones concéntricas del músculo bíceps del brazo. En las excéntricas, el músculo aumenta su longitud global durante la contracción. Al volver a dejar el libro sobre una mesa, el bíceps previamente acortado aumenta de longitud gradualmente, aunque mantiene la contracción. Además de estos dos tipos de contracciones clásicas, se ha propuesto últimamente la introducción de dos nuevos tipos de contracciones, las auxotónicas y las isocinéticas. En las contracciones auxotónicas se combinan contracciones heterométricas con contracciones isométricas. Al iniciarse la contracción, se acentúa más la parte heterométrica, mientras que al final de la contracción se acentúa más la isométrica. Un ejemplo práctico de este tipo de contracción lo encontramos cuando se trabaja con los extensores. El extensor se estira hasta cierto punto. Se contrae concéntricamente. Mantenemos unos segundos estáticamente el extensor, es decir, isométricamente, y luego volvemos a la posición inicial con una contracción en forma excéntrica. Las contracciones isocinéticas se tratan más bien de un nuevo tipo de contracción, por lo menos en lo que se refiere a su aplicación en la práctica deportiva. Se define como una contracción máxima a velocidad constante en toda la gama de movimiento. Son comunes en aquellos deportes en los que no se necesita generar una aceleración en el movimiento, es decir, en aquellos deportes en los que lo que necesitamos es una velocidad constante y uniforme, como puede ser la natación o el remo. La mayor resistencia que el medio acuático ofrece al movimiento crece en la medida que tratamos de movernos más rápido, de ahí que la aceleración del movimiento se compense con la mayor aceleración que ejerce la fuerza de frenado. Este tipo de contracción se produce en la fase concéntrica y en la excéntrica del movimiento, manifestándose como un movimiento casi continuo. La falta de aceleración de estas contracciones favorece un menor sufrimiento articular, de ahí que el medio acuático sea muy recomendable como actividad física para el cuidado de la salud. Para su simulación en el medio terrestre, existen máquinas especiales que permiten desarrollar la fuerza muscular mediante contracciones isocinéticas.
Los ejercicios habituales de aeróbic, que suponen muchas contracciones heterométricas, aumentan la irrigación de los músculos esqueléticos y por tanto mejoran el riego sanguíneo. Las actividades que incluyen muchas contracciones isométricas, por ejemplo el levantamiento de pesas, se basan más en la producción anaeróbica de ATP. Estas actividades también estimulan la síntesis de proteínas musculares y como consecuencia, después de un cierto tiempo, se produce un aumento del tamaño de los músculos, lo que se denomina hipertrofia muscular. La hipertrofia muscular será estudiada en un próximo audiovisual. Pues vamos a continuar con el siguiente tema que me corresponde a mi persona, y yo les voy a exponer un poco sobre los moduladores de la fuerza de contracción. Antes de empezar con la presentación de esos moduladores, necesitamos definir primeramente unos ciertos conceptos que nos van a ayudar a entender mejor estos mecanismos. Van a ser dos, pero primero tenemos que comprender lo que es la unidad motora. En los temas que ya expusieron mis compañeros, ya nos hablaron sobre la estructura del músculo, las proteínas involucradas en la contracción, los mecanismos de señalización, las funciones físicas, y dentro de ello mencionaron que la unidad de contractil del músculo esquelético es el sarcómero, que va a estar pues conformado por los filamentos de miosina, los filamentos de actina, y pues con ayuda de otras proteínas mencionadas van a llevar a cabo el mecanismo de contracción, perdón, que pues que va a ser la respuesta a la reacción de un estímulo que va a estar producido por el sistema nervioso y que va a liberar un potencial de acción que va a producir a su vez la bomba de calcio que penetra la membrana y activa el mecanismo que ya mencioné hace un momento. Ahora bien, esta contracción o esta respuesta puede variar en cuanto a lo que es la intensidad o la fuerza con la que va a reaccionar. Y para comenzar a comprender los moduladores, o la razón por la que van a aumentar esa fuerza, hay que definir lo que es la unidad motora, que según la nota que pusimos aquí en la diapositiva, pues va a ser ese conjunto de fibras, es decir, ese fascículo que va a estar inervado que va a recibir el estímulo a través de la inervación de pues una sola fibra nerviosa. Vamos a verlo un poquito más claro a través con la imagen. Le voy a pedir a mi compañera Rosa si me puede ayudar a señalizar con el puntero que tiene ella. Y aquí en esta imagen del centro nosotros podemos ver la presencia de una neurona, que pues es la célula del sistema nervioso, con su axón, y pues las terminaciones acá abajo que rodean el fascículo. Aquí podemos ver la representación de cada fibra del fascículo. No sé cuántas fibras conformen el fascículo en sí, pero pues la idea es dar esa representación. Dentro de las fibras, o sea, dentro del músculo, el conjunto de fibras, el conjunto de fascículos, pues va a estar en realidad inervado por una fibra nerviosa, no una axón como tal, pero pues es la representación que estamos haciendo aquí. Continuando, ya hablé sobre lo que es la contracción, que en sí es la respuesta al estímulo dado. Ya no es necesario que lo mencione, aquí lo había puesto también como otra nota en la diapositiva. Y como dato extra o como un dato, por así decirlo, vamos a tener que los movimientos finos, como lo es la escritura, como lo es quizá dibujar, como lo es, no sé, pues en sí la escritura creo que es el ejemplo como más común. Esos tales movimientos van a necesitar un gran número de concentración de unidades motoras. Y ahora voy a hablar de lo que es la contracción simple, otro concepto más. No, vamos a regresarnos, estamos en la primera, por favor. La contracción simple, que es a partir de la cual nosotros vamos a partir para poder entender los mecanismos que se encuentran en las siguientes diapositivas.
Dentro de la contracción, pues ya hablamos sobre la formación de los filamentos, las bandas, las líneas Z, los sarcómeros, las proteínas que están involucradas en el medio, la señalización. Y pues para esto también voy a ayudar de esta liga que tengo en la mano para poder como crear una especie de objeto de estudio que nos quede un poco más claro el ejemplo. Y cuando se activa la señalización, es decir, la producción del estímulo, que genera un potencial de acción que se va a manifestar a través de la bomba de calcio que va a no sé, entrar en las fibras musculares y va a activar el mecanismo de la contracción, va a producir una contracción simple. La contracción simple pues se caracteriza porque se genera en una sola fibra y va a ser va a ser muy rápida, va a ser incluso a la velocidad de milisegundos, aquí nada más la hacemos así, por efectos de mostrarlo, pero en realidad pues es mucho más rápido. Y definiendo esto, pues creo que podemos comenzar a explicar lo que es los mecanismos en sí. Aquí nada más pues tenemos al lado otra imagen que igual pues representa el axón, las terminaciones nerviosas, capilares y pues las fibrillas igual. Aquí nada más podemos apreciar un poco más los núcleos a la periferia de característicos del músculo estriado, las bandas. Y vamos a la siguiente diapositiva para comenzar ahora sí con los mecanismos. La primera forma en la que se va a llevar a cabo esa variación de la fuerza o el aumento de la fuerza de la contracción va a ser en la sumación espacial. En el video que pusieron hace un momento de lo que son las funciones biofísicas, los mecanismos biofísicos del músculo, nos ponían el ejemplo de que hay trabajo muscular que va a requerir de una flexión o que va a requerir de una extensión, que va a requerir, en pocas palabras, de un movimiento. Y es en ese tipo de trabajo que va a entrar la sumación espacial. Y pues vamos a comenzar también a definirla. Como les mencioné en un principio, todo parte de la contracción simple, una sola fibra que realiza un movimiento de contracción simple bastante rápido. Sin embargo, dentro de la estructura del músculo existen numerosas fibras que están acumuladas, pues digo que están organizadas en fascículos y que a su vez tales fascículos pues conforman el músculo en sí. Entonces, ese conjunto de fibras, ese fascículo va a realizar un movimiento de contracción que va a inducir a un trabajo. Ahora bien, yo ponía el ejemplo de que no es el mismo trabajo mecánico que realiza a lo mejor que realizan los músculos involucrados en los carpos de las manos a un músculo más grande como lo es el glúteo mayor que está en el miembro inferior. Entonces, como los músculos más grandes requieren producir una fuerza mayor, van a optar por lo que es el reclutamiento de más unidades motoras. Pues la unidad motora ya quedamos que es el fascículo inervado por solo una fibra nerviosa que genera una contracción simple. Ahora, como ese trabajo no es suficiente y requiere la producción de una fuerza mayor, se va a recurrir a lo que es la sumación espacial. O sea, la sumación, como su nombre lo menciona, va a reclutar, va a juntar, va a buscar añadir más unidades motoras que realicen el mismo trabajo de contracción, pero la diferencia va a ser que las fibras involucradas en esa unidad motora se van a ir añadiendo a la contracción. Es como ahorita en este ejemplo que intento hacer, se genera la tensión, porque pues generamos tensión al momento de la contracción, se genera la tensión del fascículo y se relaja. Ahora, si yo añado un fascículo más representado por la liga, va a aumentar la fuerza de la tensión que se genera durante la contracción. Si yo agrego incluso una tercera liga,
el movimiento o la contracción, la tensión involucrada va a ser aún mayor y por lo tanto, la fuerza con la que va a sujetar o la fuerza con la que va a realizar el trabajo mecánico va a incrementar. En eso consiste la sumación espacial, en el reclutamiento de más unidades motoras que añadan las fibras al trabajo. Y aquí no encontré una imagen representativa como tal de lo que es la sumación espacial, pero añadí una imagen que nos ayuda como a comprender un poco más de manera visual lo que es la sumación espacial. Aquí tenemos en la imagen la representación de los fascículos, de las fibras. Primeramente podemos ver pues que las fibras están formadas por miosina, filamentos de actina que se van a contraer, están agrupadas. Si lo vemos en la parte de arriba, hay otro grupo más abajo que desciende y pues son las unidades motoras. Incluso podemos ver aquí en la parte de abajo esa red formada por los túbulos del retículo sarcoplásmico, que es donde se va a recibir el estímulo a través del potencial de acción y de la bomba de calcio. Y pues abajo, un poco más abajo, podemos ver los fascículos que conforman el músculo en sí. Vámonos con el siguiente mecanismo, que es la sumación temporal. Aquí la sumación espacial es el conjunto, es el reclutamiento, es el agrupamiento de muchas unidades motoras. En cambio, la sumación temporal no va a incluir o no va a utilizar como la misma técnica que está utilizando la sumación espacial. Es la contraparte, es lo contrario, puesto que la sumación temporal se va a reducir a una sola unidad motora. Pero para poder dar como una pequeña introducción a lo que es la sumación temporal, vamos a dar el ejemplo de la función física, función de trabajo, función mecánica, que realizan los músculos que optan por este mecanismo para el incremento de la fuerza. Dentro del video de lo que son las contracciones presentado anteriormente, pues el expositor nos mostraba o nos enseñaba que va a haber un trabajo o una contracción estática similar a lo que es sostener un libro sin realizar algún tipo de flexión, o sea, solamente sostenerlo y mantenerlo ahí de manera estática, pero que de igual manera requiere el uso de una fuerza, el incremento pues del trabajo mecánico producido por la contracción, y es en este tipo de contracción que se va a utilizar la sumación temporal. Nuevamente, vamos a partir de nuestra contracción simple, la producción de tensión y relajación. Ahora bien, en la sumación temporal, la característica principal o el punto de referencia del que podemos partir es que va a haber una producción consecutiva, o no una producción, sino como un recibimiento constante, una sobreposición también se podría decir, de lo que son los potenciales de acción. Recordemos que el potencial de acción pues es ese producido por el estímulo, que a su vez pues genera la producción de calcio que activa el mecanismo de contracción. Entonces, volvemos al mismo ejemplo, se genera contracción simple, se genera relajación, y pues este movimiento que se realiza de contracción simple es demasiado rápido. Entonces, como la sumación temporal requiere mucho trabajo estático que sea como más prolongado, lo que va a hacer pues es unir esos potenciales de acción uno tras otro, de manera que se logre incrementar el tiempo en que se produce la contracción. Vamos a verlo de esta forma, ¿no? Entra primer potencial de acción, se genera la bomba de calcio, penetra la membrana plasmática, se genera el mecanismo de contracción simple, y antes de que se relaje completamente, llega otro potencial de acción, y vuelve a activar el mecanismo y no deja que se relaje del todo, sino que lo vuelve a contraer, se genera la tensión, y cuando está nuevamente a punto de relajarse completamente, se vuelve a generar el mismo mecanismo, y así consecutivamente, logrando pues que se genere una tensión isométrica más duradera.
Y aquí vamos nuevamente con la imagen, pues que nos los va a explicar a lo mejor un poco más. La imagen que utilicé como para relacionar esto no es en sí tampoco una representación gráfica de la sumación temporal, sino que es un ejemplo. Aquí pues tenemos a la neurona que pues va a producir o es la representación de la fibra nerviosa que va a producir los estímulos. ¿Me ayudas con el puntero, por favor, Rosa? Del lado izquierdo de la barra tenemos lo que es la membrana potencial o el potencial de acción producido, y en la parte inferior tenemos la gráfica del tiempo. Los números pues no los vamos a tomar en cuenta porque no estamos hablando de unidades en sí, nada más es una representación. Iniciando en el proceso, entra el potencial de acción, genera la tensión de la contracción, se produce la tensión residual o esa tensión que va a producir la relajación, y antes de que llegue al mismo nivel donde comenzó, otro potencial de acción va a entrar, va a activar el mecanismo de concentración que va a volver a subir, otra vez se genera otro espacio residual, y si la imagen fuera correcta, pues nos ayudaría para decir que entra otro potencial de acción y entra otro potencial de acción, y de esa manera hasta que se termine el trabajo mecánico, es decir, hasta que tú le indicas al músculo que ya se puede relajar. En pocas palabras, pues eso es la sumación temporal, pues la sobreposición de potenciales de acción que generan la prolongación de la tensión isométrica durante el proceso de concentración, de contracción, aumentando de esa manera la fuerza. Para que nos quede un poco más claro, no un poco más claro, sino para que lo recordemos y para que lo podamos relacionar a lo que estamos estudiando, que pues es medicina. Vamos a hacer una pequeña presentación de un padecimiento relacionado a lo que son los moduladores de la fuerza de contracción. Siguiente diapositiva, por favor. Y pues este padecimiento va a ser la tetania, que pues primero voy a explicar la razón por la que surge y posteriormente voy a hablar de las manifestaciones que produce. Volvemos a lo mismo. Está nuestra sumación temporal, que recordemos involucra potencial de acción que genera contracción. Antes de que se relaje completamente, entra otro potencial de acción y relaja y vuelve a entrar, genera contracción. Y de esta manera se está generando esta sumación temporal que impide que no se relaje del todo la fibra. Y entre esos pequeños intervalos que se van produciendo, pues se activa nuevamente potencial de acción, respuesta al estímulo, bomba de calcio, penetra membrana, activa mecanismo de concentración a través de sarcómero, a través de miocina. Es que eso es el resumen de. Entonces, cuando se da espacio o cuando surge el padecimiento de la tetania, es cuando este mecanismo se ve alterado porque hay una sobreposición, o sea, hay un aumento de los potenciales de acción que no están respetando el tiempo en el que se debe llevar a cabo su entrada, y no permiten una relajación significativa de la relajación para permitir la entrada del calcio, sino que en lugar de permitir la relajación, estiran y siguen estirando la fibra, de manera que en ningún momento entra un espacio para la relajación y no hay entrada de calcio a lo que es la membrana. Y es aquí cuando se produce entonces lo que es la hipocalcemia en la sangre, manifestada en el aumento de la excitabilidad de los nervios, en la producción de espasmos musculares dolorosos, en la producción de temblores y contracciones musculares, pues producidas por la ausencia de calcio o la falta de entrada de calcio durante la tensión espacial. Temporal. Y de nuestra parte es todo. Vamos a presentar lo que son las referencias bibliográficas, estilo pues Vancouver, y no sé si alguno de mis compañeros tenga algo que agregar, algún comentario. Todo bien, compañera, por mi parte.
No sé mis demás compañeros qué opinan del tópico que hablamos. Todo bien también, me comprendo. Muy interesante, la verdad. Bueno, pues de ser así, sería todo de nuestra parte, pues agradecemos la atención que dispondrá al realizar la revisión del video.